Y en la noche hablamos mucho de valores, hablamos mucho de lo que es lo social. Si bien hablamos de economía, lógicamente, hoy la economía está hermanada. Es más, muchos dicen que dejó de ser una ciencia exacta para ser una ciencia social. Ahora, ¿cómo estamos en lo social? Hay muchos signos de pregunta, ¿no? Por la elección de personajes que muchas veces elegimos como electores en distintos ámbitos, a alguien que es más duro o más cuestionado del que está, para poder llegar a manejar situaciones límite. Bueno, y así muchos otros temas. Lucas Castro, gracias por haber vuelto. Por favor, gracias por invitarme de vuelta. Bueno, ¿cómo estamos, no? Desde lo social, en esta situación, siempre pivoteamos el límite. Sí. ¿Por qué? El límite a la gente siempre, viste, es como algo que le cuesta, le gusta, le atrae. Es una línea a la cual la gente se acerca. Pero también en el límite entran como esos debates donde las cosas son o no son, como lo que decía de la economía. ¿La economía es una ciencia exacta o es una ciencia humana que se pone a ver algo más allá de la economía monetaria, algo más allá del intercambio entre bienes y empieza a pensar cómo la gente se empieza a relacionar entre ellos? Cómo la economía, en su faceta social, como pregunta, empieza a vincularse más con los vínculos entre las personas que con los intercambios de capitales y materiales. Parece que ahí también entra un debate en el cual la gente dice, ¿cuál es el límite de la persona a la cual yo voy a votar? ¿Por qué yo votaría a esa figura o por qué votaría a la otra? Y la gente a veces elige por cuestiones coyunturales, a veces por cuestiones estructurales, a veces por cuestiones de cómo se armó su subjetividad, el ser peronista, el ser radical. Uno a veces vota mucho más allá de lo que piensa en ese momento. Como decía mi abuelo, las personas pasan y el partido queda. Lógico. Y él siempre votó al Partido Justicialista. Ujú. Eso es algo como para tener en cuenta también. Claro, porque vos sabés que, bueno, por razones obvias, el tema es, bueno, deuda externa, holdout, quiebre del país, no quiebre, bueno, llámale como quieras, pero todos siempre, me di cuenta en los economistas, que apelaron a lo social, A ¿no? lo social. Sí. Y porque es también plantear un debate que antes no estaba. Antes la economía era parte de un conjunto de saberes que tenían unos pocos nada más. Ahora la economía, también por una cuestión de mercado, si se quiere, de noticias, hoy rinde mucho más el impacto que hace en lo cotidiano que la macroeconomía como para entender la fuerza de poder que se da en la geopolítica mundial, por ejemplo. Es decir, cómo a mí me impacta hoy por hoy, o cómo me va a impactar mañana un default de verdad o de mentira, pero en el día a día. Cómo el dólar blue me impacta todos los días. Eso genera un impacto en términos comunicacionales que a veces rinde mucho más que pensar las correlaciones de fuerza en términos internacionales, de por qué determinados grupos tienden a plantear determinadas medidas, porque algunos dicen nosotros tenemos que exportar lo que sabemos hacer. Tengamos nuestra gran caja de valor, nuestro gran cúmulo de herramientas en el campo y exportemos. Exprimamos eso. Y otros dicen, no, hagamos una economía que sea mucho más compleja. O sea, uno puede plantear que si hoy habla con la gente pareciera que estamos más dentro de un esquema de una economía como mixta, donde tenemos una parte de la economía privada, una parte de la economía pública y una nueva parte de la economía que podría llegar a ser la economía social. Todo ese debate era un debate que antes no existía. Y eso también hace que la gente empiece a cuestionarse cómo está definiendo el futuro en una elección o incluso a veces hasta en el día a día. Y la economía social propiamente dicha empieza a cuestionar al sistema y empieza a cuestionar el sistema de relaciones. Y eso a veces no es tan cómodo. Claro, el sistema de relaciones. El sistema de relaciones. Ahí es un punto, ¿ves? Es que yo creo que el sistema económico se regula a través de relaciones, donde algunos pocos que tienen mucho poder en este sistema definen en la vida de muchos. Lo que podemos pensar, no sé, en las realidades del conurbano, en las realidades de los municipios, amigos en común con los que hemos hablado de estas cuestiones. Uno puede definir, mediante una medida, el trabajo de muchos. ¿Cómo hacemos nosotros para que disputar de alguna manera poder en eso? ¿Cómo hacemos nosotros para pensar que si yo tengo como otra idea de lo que es la producción, de otra idea de lo que es
el aparato productivo de un país y el desarrollo económico de un país pueda empezar a decir, bueno, yo me puedo organizar en un núcleo y empezar a pensar el territorio como una idea en construcción. Donde yo construyo cuál es mi territorio. Yo vivo en el barrio Villa Celina, yo vivo en Lanús Norte, yo vivo en el Tongui. Y ese lugar donde yo vivo me trae a mí aparejado un conjunto de relaciones con mis vecinos. Lo que pasaba antes, como por ejemplo que yo pueda irme a trabajar y que mi vecina pueda cuidarme a los chicos. Cosas que hoy por hoy son más difíciles de encontrar, pero que siempre hay grietas en el sistema que nos obligan a mantener ese tipo de relaciones. El tema es que en algún momento esas relaciones se empezaron a ver como peligrosas. Entonces, cuidado donde vas a dejar a tu chico, no lo puedes dejar con cualquiera. La calle ya no es el mismo lugar que se habitaba antes. No es la misma calle de antes. No es la misma calle que se habitaba antes. Lucas, relacionado con esto, hoy por hoy, cuando se elige desde un presidente de un club, sí, una institución, sea la que fuere, a un presidente de un país o a un intendente o a un gobernador, ¿qué se elige? ¿Por interés o por convicción? Digo, ¿por compromiso o por lo que me puedo beneficiar desde lo personal? Y eso es difícil. Yo creo que hay sistemas pensados ya como relaciones dentro del sistema capitalista, por ejemplo, que establecen patrones de relaciones, donde, por ejemplo, yo tengo que tratar de conseguir el mayor rédito al menor esfuerzo. Entonces yo digo, bueno, también hay una concepción de poder. Entonces, si yo tengo plata, tengo poder. Entonces yo pienso, a ver, bueno, lo que pensamos como gestión. Si yo digo, a ver, la gestión puede ser honesta o deshonesta, puede ser más buena o peor, pero tenemos un poder concentrado enfrente que puede ser una deuda. Una deuda es un poder al cual yo me tengo que someter porque tengo que pagar. Entonces yo digo, bueno, yo necesito gente que venga con plata porque tengo que sanear esa deuda. Entonces uno puede pensar que en un club con una gran deuda, uno dice, bueno, yo tengo que votar al que trae la plata. A veces uno, si nos paramos de una postura psicológica, dice, bueno, una persona, un ser humano, una mujer, un hombre, vota aquel ideal de persona que le gustaría ser. Pero ese ideal de persona a la cual le gustaría ser también se construye. Y se construye en base a lo que es apreciado y lo que es denostado en un momento histórico. Es como que para mí hoy es bueno ser flaco, lindo y rubio. Y ese flaco, lindo y rubio tiene un modelo en mi cabeza que yo lo tengo introyectado, que yo lo tengo adentro y que lo actúo todos los días. Cuando me pongo los lentes, cuando me cambio, cuando elijo la ropa y cuando yo voy, por ejemplo, veo una publicidad y en el fondo a veces lo que estamos haciendo es comprar algo así como una promesa de amor. Freud decía en uno de sus libros que la política, el lazo social y las relaciones entre las personas se definen por el amor. Como que yo me acerco a vos pensando en que me quieras, en que me aceptes, y cuando yo voy y me compro un yogur Ser o un yogur dietético, yo estoy comprando una promesa de amor. Cuando yo me compro un pantalón de determinada marca, que no voy a volver a repetir, estoy comprando una promesa de amor. Cuando yo voto a una persona, y también puedo estar comprando una promesa de amor. Para conmigo, para con el club de mis amores, para con mi barrio o para el entramado social en el que yo esté. Y a veces uno confía. ¿Y es compromiso eso? A veces uno se compromete más y a veces este sistema nos ha permitido tercerizar el compromiso hasta de hacernos cargo de lo que decimos. Yo puedo decir algo hoy y esos 120 caracteres se borran y ya no me tengo que hacer más cargo de eso. O yo puedo pagarle a alguien para que se haga cargo de lo que tengo que hacer. Entonces el compromiso hoy por hoy, si no es en acciones, difícilmente lo podemos medir. Sabemos que si uno quiere transformar algo en la vida, necesitas comprometerte y necesitas participar. Pensábamos en los clubes. Si vos querés cambiar algo en un club, como si querés cambiarlo en un país, en un barrio, en un municipio, y tenés que participar. Porque de otra forma no hay. Seguro. Porque los poderes son grandes también. Y a veces dejar esos poderes en manos de los que siempre los tienen, por más que vengan con promesas de renovación, ¿Qué es lo que está pasando? que a veces es lo que está pasando. Es una herencia de poder. Sí, sí, sí. O sea, no desde lo personal, pero sí en un estilo. O sea, se hereda el estilo, la forma. Una imagen. Incluso. Exactamente. Porque a veces rinde mucho más eso y llevar adelante una imagen que demostrar en hechos la distancia entre lo que digo y lo que hago. Que esa distancia a veces es la más difícil de medir y la que más nos compromete. Porque cuando uno se compromete, pone en tela de juicio la distancia entre lo que uno hace y lo que uno dice. Y a veces podemos quedar mal parados con eso. Y a nadie le gusta eso.
hay que volver al barrio, Por favor. a lo que era el compromiso. Sí. ¿no? Y donde las cosas las teníamos por la cara. No, y además, Lucas, era lo que era, vos lo decías hace un momento, vivíamos en comunidad, que era lo que se elogiaba, por lo pronto antes, de todo extranjero que llegaba al país, ¿no? Sí. Esto del vivir en comunidad, porque se conforman mallas de contención muy importantes, que hoy está roto. Sí, no sé si está roto del todo, tal vez esté más segmentado de lo que estaba antes. Ahí está. O tal vez, no sé, existan pequeñas comunidades que lamentablemente a veces terminan configurándose como más parecido a un gueto que otra cosa. Pero los lazos sociales siempre están. El tema es cuáles son los que queremos nosotros. Cuáles se promueven desde los grandes centros concentrados de poder, que hoy por hoy también son mediáticos, y cuáles nosotros queremos. Y si realmente queremos ponerle el cuerpo a lo que decimos que queremos. Que ahí está el debate también más profundo y más difícil de encarar. Seguro. Bueno, cuántos temas para pensar, ¿eh? Muchísimo. Pero lo vamos a seguir y Por lo favor. vamos a ampliar. Eso sería mejor. Dentro de algún tiempito lo vamos a ampliar. Con más voces. Vamos a hacer un debate relacionado con esto, porque pienso que es el tema de fondo, ¿no? Todo lo demás se forma, pero si el fondo no le da forma a la forma, valga esta redundancia, es como que no te quedas sin sustento, ¿no? Sí. Y además se mezcla siempre la figura y el fondo. Entonces, Exacto. cuando uno despunta con otro, se encuentra con otro y en ese encuentro ve cuál es la figura y cuál es el fondo para cada uno, hasta tal vez la imagen sea otra después. Seguramente. Gracias, Lucas. Gracias a vos. Pausa.